Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a una de nuestras sesiones semanales. En este caso nos toca hoy jueves, así que vamos a estar hablando de un tema en específico. El tema que hemos elegido para esta noche es este que están viendo en pantalla, donde vamos a hacer un repaso de qué es lo que se espera para el año 2023, para el año que viene, que está próximo a comenzar, solamente en unos días. Vamos a hacer un análisis económico, vamos a ver cómo viene todo hasta ahora y cuáles son las perspectivas para el año que viene, ¿sí? Este seminario es organizado por New Capital Securities, es gratuito, de libre acceso, y cada uno de ellos queda grabado y se sube a YouTube. Esta es el mail del área de soporte, support@newcapital-mediosec.com, y también aquí está la página web, newcapitalsecurities.com. Me presento, mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Tienen también ahí en la imagen alguna de mis redes para que me sigan y se contacten conmigo ante cualquier necesidad. Este seminario que estamos teniendo ahora tiene disponible un chat que lo voy a tener abierto, así que cualquier duda que ustedes tengan o si quieren dar alguna opinión diferente o abrir debate con algún tema, por supuesto es bienvenido, ¿sí? Así que por el chat me escriben, los leo y les respondo. Vamos a comenzar entonces con todo lo que se espera para el 2023. Pero obviamente, antes de arrancar con qué es lo que se espera, tenemos que repasar qué es lo que ha pasado en este año 2022 y más que todo, lo que viene generando atención por parte de los inversionistas. Porque sabemos que donde los inversionistas ponen la atención es donde ponen el dinero también. O no. O ponen el dinero o lo sacan. Pero son esos factores los que generan la atención. Es por eso que en mi perfil de Instagram y también en el de Facebook, este es el de Instagram, Emilia-Trader, he hecho este posteo donde menciona los factores que acaparan la atención de los inversores. Cada uno de estos que está aquí ha hecho tambalear a los mercados de renta variable. ¿Y a qué me refiero con mercados de renta variable? Me refiero a las acciones, a los índices bursátiles, por supuesto, a Wall Street, ¿sí? Para decirlo de una forma sencilla. Entonces, si cada uno de estos factores ha hecho caer en el momento en el que más importancia tenían o donde más ruido hacían, han hecho caer a los activos de renta variable, entonces todavía están los inversores pendientes de todos estos factores. Así que cómo avance cada uno de ellos de ahora en más va a marcar el ritmo entonces del año 2023. Todas las previsiones tienen en cuenta entonces estos factores. Puede ser que aparezca uno nuevo, por supuesto. Podría ser que desaparezca alguno de estos que están aquí, también. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Obviamente, cada una de estas cosas toma tiempo en aparecer y en desaparecer. Un ejemplo, el conflicto de Rusia y Ucrania no se va a terminar mañana mismo, o puede ser que sí, pero todo depende de un proceso que es bastante largo y que lleva su tiempo, obviamente, en darse. Vamos a hacer un repaso entonces. Uno de los factores que más ha tenido al mercado con un índice de miedo y de susto muy grande han sido las continuas subidas de tasas de la Reserva Federal. ¿Sí? No solamente las tasas de la Reserva Federal, las tasas de interés a nivel mundial se han mantenido bastante alcistas. Les quiero mostrar entonces en la página Trading Economics, un momento. Acá la tengo. Cómo vienen las tasas de interés, pero sobre todo la de Estados Unidos. ¿Sí? Vamos a ver las tasas de interés. Y como podemos ver, están bastante altas todas, ¿sí? Obviamente no vamos a ver casos extremos como Argentina o como Venezuela, que son directamente se van al otro extremo, pero si vemos Brasil,
México, acá esto, bueno, es Turquía nada más que me lo traduce un poco mal al castellano, a ver, lo vuelvo a poner en inglés, ¿sí? Turquía, Rusia, Sudáfrica, ¿ven? Todas, acá tenemos Estados Unidos, 4.5 la tasa actual, cuando el objetivo de la inflación es que esté en 2%. Las tasas no suelen ser muy altas en general, siempre suelen estar, o la mayor parte del tiempo han estado cercanas a cero, han estado en niveles más accesibles como el 1%, el 2%, pero de repente se están yendo a niveles que son restrictivos, como todos estos que vemos acá. Entonces, si hacemos un repaso de cómo tenemos la tasa de Estados Unidos, que está ya cerquita del 5, la de Canadá, la de China, la de Rusia, ¿sí? Que son economías grandes, la de Reino Unido, están cada vez más altas, pero sobre todo la de Estados Unidos, ya que es la que marca el ritmo del mundo, ese ha sido uno de los factores que ha hecho que los mercados entonces se tambaleen, la suba de las tasas de la Reserva Federal. Acá vemos el historial de las tasas, de cómo han ido creciendo desde inicios de este año. Acá tenemos el gráfico, vemos que dice enero, ¿sí? Las tasas muy, muy cercanas a cero, y que ahora están ya cercanas a 5. O sea, durante todo este año lo único que han hecho las tasas es subir, y no hay perspectiva de que vayan a bajar todavía. Se espera que continúen subiendo o que se mantengan altas. Si vamos 5 años hacia atrás, vemos que históricamente están altas. El último tramo que tuvimos, el más reciente, fue de tasas planas y bajas, y duró mucho tiempo. Y ahora de repente ha hecho este salto durante el 2022. Este salto lo que genera es un aumento en los costos de financiación, es decir, que aumenta el costo del dinero. Por ende, los inversionistas, los usuarios, es decir, los consumidores, se ven como más complicados para sacar préstamos, más complicados para financiarse. Esto genera efectos negativos, entonces, en los mercados. Porque el mercado, para crecer, necesita financiarse, necesita obtener préstamos, necesita acceder al dinero de una forma fácil y barata. Acá se les estaría complicando ese panorama justamente. ¿Cuáles son entonces las perspectivas con respecto a este factor? Vamos a ir escribiéndolo por acá. Con respecto a las tasas de interés. La perspectiva entonces para el año 2023 es que continúe el crecimiento, continúen subiendo, se espera a un 5.1 aproximadamente lo que es en Estados Unidos, y se espera que se mantengan altas al menos hasta marzo del 2023, es decir, que continúen subiendo hasta marzo del 2023. Esas son las perspectivas. De ahí en más, ¿qué va a pasar el segundo trimestre o cuatrimestre, perdón, el tercer cuarto y el cuarto del 2023? Acá se espera que las tasas se mantengan y quizá en el último cuarto del año empiecen a ceder, pero todavía eso se lo ve muy lejos. Así que la perspectiva, de momento, entonces, es que continúen creciendo y se mantengan en un tono elevado. Y recordemos entonces que las tasas de interés altas encarecen el costo de la financiación, encarecen el costo del dinero, y entonces, obviamente, el efecto es negativo para los inversionistas y los consumidores, los que sacan préstamos hipotecarios o cualquier préstamo en particular. En realidad dije trimestre, pero son cuartos, ¿sí? Cuartos de año. Al año lo dividimos en 4, el primer cuarto, segundo cuarto, tercero y cuarto. Hasta marzo de 2023 sería el primer cuarto. Se esperan entonces que las tasas continúen subiendo, acá voy a poner el primer cuarto, es decir, hasta marzo del 2023 se espera que las tasas continúen subiendo y que lleguen a 5.1 aproximadamente, que ahora están en 4.5. Después, en los restantes 3 cuartos del año 2023,
se espera que las tasas se mantengan altas y que a finales del año comiencen a ceder. Esa es la expectativa de hoy, diciembre del 2022. Pero sabemos que las cosas durante el transcurso del año siguiente obviamente pueden cambiar porque la economía va evolucionando y se va acomodando a los diferentes escenarios. Hoy el escenario es ese, quizá mañana cambie, pero hay que estar muy pendientes. Por eso nos juntamos 2 veces a la semana por acá, junto con ustedes, por eso les proveemos los boletines diarios, para que ustedes se mantengan al tanto de cada una de las cosas que van pasando. ¿Bien? Esas son las perspectivas hoy. Claro, es que en realidad las bolsas, ante esta expectativa, lo más usual es que caigan, ¿sí? Es lo más esperado. Acá como menciona Alexandra, que ella cree que las bolsas van a seguir cayendo. Y ante una perspectiva de tasas altas, las bolsas tienen una presión bajista muy grande. Cada vez es más grande la presión a medida que las tasas se tornan más altas. ¿Bien? Entonces, este es uno de los factores. Este factor en particular ha desencadenado otro efecto, que es que se ha mantenido el dólar muy fuerte, por más que ahora esté cediendo, pero el dólar, si lo comparamos con el principio de este año, todavía está caro. La subida de las tasas de interés de la Fed, porque es el Banco Central estadounidense, uno de los efectos que genera es que el dólar se fortalezca mucho. Bien, que el dólar se demande, porque la tasa de retorno de aquellos que invierten en dólares es cada vez más alta. Entonces se empieza a demandar fuertemente el dólar. Pero si yo demando muchos dólares, ¿de dónde estoy sacando el dinero? Lo estoy sacando de Wall Street. Lo saco de acá el dinero y lo llevo al dólar. Porque obviamente cada inversionista tiene una cantidad de X de dinero disponible para invertir. Si yo veo que tengo 2 opciones y hay una que me está dando más retorno, voy a sacar dinero de la que no me está dando y voy a llevar ese dinero a otro lugar. Voy a buscar mejores alternativas. Y eso es lo que se ha visto en masa este año. La fuga de dinero de un lado hacia otro, el flujo de capitales, que se los he sabido mencionar a este concepto en otro momento. Con respecto a la fortaleza del dólar, vamos a ver el gráfico. Si bien últimamente lo tenemos tranquilo, pero yo les quiero mostrar lo que es la tendencia completa, lo voy a reducir lo más que pueda. Ahí está, a ver más o menos. No fue solamente este año, pero miren, desde el año 2021 que se encontraron los mínimos del dólar, vean todo lo que ha subido. Ha sido una tendencia brutal hacia el alza. Y esto todavía está apenitas acá, haciendo un retroceso grande en comparación de los otros retrocesos que hubieron. ¿Cuáles fueron los otros retrocesos? Se los voy a marcar para que ustedes realmente puedan apreciar lo que yo les estoy mencionando. Uno de los primeros retrocesos fue este de acá. Después tuvimos este, o acá, este pequeñito, así, este también. Vamos a seguir marcando para que ustedes los puedan ir viendo. Ahora voy a correr el gráfico. Este ya lo había marcado, lo vuelvo a marcar. Después tenemos este, y todo este que empieza bien arriba. Pero se puede ver claramente que este es uno de los retrocesos entonces más grandes. Hubo un cambio de sentimiento de mercado que generó esta caída, que era la expectativa de que las tasas de la Fed iban a subir cada vez menos, que estamos llegando ya al pico de subida, porque se especula que el pico va a ser 5.1. En realidad antes era 5, pero como pasó a ser más, se fue disolviendo eso. Pero esto fue sentimiento del mercado. Mientras las perspectivas sigan siendo estas, el dólar va a tener todavía fundamentos para subir. Que baje es un movimiento también propio de la tendencia, es propio de los cambios de sentimiento, pero a nivel fundamento las cosas no han cambiado.
¿sí? Así que el fortalecimiento del dólar, por más que ustedes estén viendo hoy esta caída, si lo comparamos con los mínimos del ciclo, esta caída es muy pequeña todavía. ¿Sí? Se los quiero mostrar no en 4 horas, en un día, para que lo puedan apreciar mejor. Voy a quitar brevemente los gráficos para que no molesten visualmente, pero vean, este es el mínimo de toda una tendencia alcista, y acá tenemos, como les decía, la corrección de las más grandes hasta ahora. Pero esto, al lado de todo lo que se encareció el dólar, tiene mucho tramo por recorrer. A ver, acá tengo otra consulta. Pero al verlo ahorita el dólar se estaría originando otra zona de origen al alza. A ver, vuelvo a... No, en realidad la zona de origen siempre es de abajo, es de donde empieza, porque sería el origen, digamos. A ver, un momento que se carga el gráfico. Volvemos a 4 horas. Acá la zona de origen en este caso, la vamos a graficar de la tendencia bajista, sería esta. ¿Mm? Recuerdan que las zonas de origen son consolidaciones. Acá en este caso fue esta pequeña, aquí. El precio rompe, se la baja, vuelve varias veces, toca muchas veces acá, cae, vuelve a subir, cae, vuelve a subir, cae, vuelve a subir. Entonces, esto mismo que se ve acá en ese recuadro verde, es exactamente lo mismo que se vio cuando detectamos la zona de origen de la tendencia alcista, que me acuerdo que lo hicimos en vivo, hace mucho tiempo ya. A ver. Un poquito lerdo, porque son muchos gráficos, en 4 horas, vamos a tener un poco de paciencia, el gráfico del dólar. Acá la zona de origen fue esta. No sé si recuerdan aquellos que estaban pendientes de los seminarios ya hace prácticamente un poco menos de 2 años, porque fue en marzo, perdón, en enero del 2021, disculpen, claro, ya vamos a hacer casi 2 años en unos días. Se dio entre el 30 de diciembre y el 6 de enero, 2 años. Esta consolidación aquí pequeña rompe, apoya una vez, apoya dos veces. Acá de vuelta el precio vuelve, pero el precio no perfora nuevamente. Significa que esta consolidación marcó el inicio de la tendencia alcista. Ahora vamos a volver a la consolidación, a la última, y de momento parece que esta ha sido la consolidación de la zona de origen de todo este movimiento hacia la baja. Quizá esto se desencadene realmente en una gran tendencia hacia la baja, también es la posibilidad, ¿eh? Pero de momento, como les decía, los fundamentos no han cambiado. Las tasas de interés siguen siendo altas, eso no se ha modificado. El futuro, según las propias palabras de la Reserva Federal, es continuar con las tasas altas, y el efecto es el fortalecimiento en el dólar, por más que esté cayendo. ¿Sí? Que puede pasar por una cuestión de sentimiento de mercado, como les mencioné. Pero los factores fundamentales no han cambiado. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha cambiado en sí? La tasa de interés, que ahora se las voy a mostrar. Perdón, la inflación, que es el siguiente punto. Eso sí ha cambiado, porque tenemos una inflación mundial alta. Este es otro de los factores que ha generado que el mercado se vea asustado. Este factor sí ha cambiado desde lo fundamental, la tasa de inflación o IPC, porque tenemos caídas, retrocesos en varios países. Vamos a ver, por supuesto, Estados Unidos, vamos a ver, vamos a poner Canadá, vamos a poner Australia, Brasil, vamos a ir buscando algunos países que sean realmente grandes, importantes. Bueno, acá dice porcelana, pero vamos a ver, esto me parece que es China. Pero bueno, recuerden que esta página se dobla al español de una forma un poco extraña. Zona euro, Reino Unido. Vamos a ver algunas de estas para ir sacando conclusiones. Y ahí respondo
las dudas. A ver, acá tengo otra, dice, de acuerdo a los fundamentos, el dólar debería subir y de pronto sobrepasaría la zona de origen que marcamos. ¿Eso puede suceder? Sí, puede suceder, obviamente. Esto ya ha actuado como zona de origen en sí, porque te ha dado todas las posiciones cortas. ¿Cuáles entradas te ha dado? Esa es la misión de una zona de origen. Todos estos puntos han sido de cortos, este también, este también. O sea, que ha cumplido su misión porque te ha dado todas estas posiciones. Y te ha marcado el giro o el inicio de una tendencia diferente. Bien, que sea de corto plazo o de largo plazo ya son cosas totalmente aparte, pero ha cumplido desde un punto de vista estratégico, técnico, con su misión y ha dado inicio a una tendencia bajista. ¿Mm? Que fue iniciada por el sentimiento del mercado, como ya les hemos mencionado en otro momento, aunque los fundamentos no cambien. El mercado no siempre se mueve exclusivamente de una forma totalmente lógica, a veces son sentimientos los que lo mueven y pasan por encima del fundamento. Puede pasar eso, no es extraño, al contrario. Acá tenemos la inflación de Estados Unidos, que ven, ha hecho una cierta marcha atrás, no ha llegado todavía al objetivo previsto, que es del 2%, pero sí se espera que para el año 2023 la inflación continúe cediendo. Es más, según algunos bancos, ven que la inflación podría llegar al 4% el año que viene, lo cual sería bastante bueno. Obviamente, quedaría mucho trabajo para llegar a ese 2% deseado, pero sería un grandísimo paso pasar de casi 10, o vamos a redondear a 9, de 9.1, llegar a 4 en la inflación de Estados Unidos, sería bastante interesante. ¿Sí? Esas son las perspectivas para el año 2023. Por supuesto que a medida que la inflación vaya cediendo, las tasas de interés van a poder ir aflojándose. A esto lo vamos a mencionar acá, lo voy a escribir. Entonces, el otro factor es el IPC, la tasa de interés cuyo objetivo es llegar al 2% al año. Si esto realmente continúa bajando durante el año 2023, entonces la presión para que las tasas de interés se mantengan altas durante todos estos trimestres quizá podría irse reduciendo. Todo va a depender de cómo se movilice la tasa de interés. Si realmente sigue cediendo, entonces quizás las presiones para el último cuarto ya no sean tantas, dependiendo cuando se logre el objetivo. ¿Bien? O cuando se vaya acercando todo al objetivo. Así que por eso, las previsiones es que quizá para el último cuarto las presiones sobre la tasa de interés no sean tan grandes, debido a que la inflación se espera a que siga cediendo incluso hasta un 4% aproximadamente, según algunos bancos como Wells Fargo, por ejemplo, que leí recientemente su informe. Acá entonces les mostré la inflación de Estados Unidos. Vamos a ver brevemente la de Canadá, que aunque sí ha hecho un movimiento, digamos, de que ha cedido, pero todavía está acá un poquito estancada. Le faltaría bastante entonces todavía para continuar con su trabajo. Entonces Canadá también mantendría las tasas altas, ya que es una de las grandes herramientas para entonces combatir la inflación. En cambio Australia todavía no ha tenido mejoras. Continúa con la inflación alta en torno a un 7.3%. Entonces, lamentablemente Australia todavía no puede darse el lujo de ceder la presión sobre sus tasas de interés. ¿Sí? Entonces, esto generaría que la economía australiana quede muy susceptible el año que viene. ¿Sí? Si su inflación continúa de esta forma, el Banco Central de Australia, que es el RBA, así es la sigla, el Banco de la Reserva Australiana se va a ver presionado a continuar con el aumento de las tasas de interés, lo que va a generar más presiones y más amenazas a que la demanda se entre en una recesión. Australia está en desventaja respecto a Canadá o Estados Unidos porque todavía no ha generado mejoras en la inflación. Si vamos a ver Brasil, por ejemplo, acá Brasil ya sí está teniendo un buen comportamiento, de una inflación de más de 2 dígitos ha pasado a una de 1 dígito. Prácticamente la ha reducido a la mitad,
de su máximo de 12.13 a 5.9, prácticamente o realmente la ha logrado reducir a la mitad, lo cual es muy interesante y meritorio para Brasil. Vamos a ver Canadá, Japón, disculpen, que acá Japón es otro de los que está en situación como Australia, ¿sí? Donde la inflación no hace otra cosa que subir, pero la diferencia entre Japón y Australia es muy grande. ¿Cuál sería esta? Que Australia ha tenido una política de aumento de tasas y Japón no. Todavía Japón no ha hecho nada para combatir la inflación. Australia sí, aunque lo viene haciendo de una forma bastante más tranquila. ¿Recuerdan un video que se los muestro ya, antes que me olviden? Un momentito, lo tengo en mi canal de YouTube, que está acá. Se llama Emilia Jiménez Trading. Acá en videos. Ya tiene un tiempito este videito, a ver. Que dice análisis macroeconómico. Acá analicé las economías más grandes del mundo. Analicé Estados Unidos, Japón, China, zona euro, Reino Unido y Australia. Y mencioné específicamente que Australia quería tomar un ritmo más tranquilo, no tan agresivo, y los números no mienten. Por eso la inflación de Australia no está en la misma situación que otras. Evidentemente. Japón recién está empezando a tomar algunos pasitos, pero está negado a subir las tasas y por eso su inflación está así. Pero entonces me dice Alexandra, ¿la moneda o el australiano subiría por el carry trade? Eso no sería posible si entra en recesión. El carry trade es algo totalmente ajeno a lo que pase con la economía, porque, perdón, quiero escribir por acá. El carry trade, se escribe así, es una especulación que se hace entre las tasas de interés, yéndose a favor de la moneda que tenga la tasa más alta y en contra de la que la tenga más baja. Si vos operas en largo en el australiano yen, tenés que ir sí o sí a largo plazo, y se termina generando una ganancia por la diferencia de tasas entre la moneda de Australia y la moneda de yen, el yen de Japón, que tiene las tasas negativas. Vos tendrías que mantener ese largo durante un buen periodo de tiempo y a veces ni siquiera importa si el trade es positivo o negativo porque se generan ganancias específicamente por el diferencial de tasas. ¿Bien? Independientemente si entra en recesión o no, porque estás jugando con el diferencial de tasas. El carry trade se hace de esa forma, es como bien puntual en la parte de las tasas. Si alguien más tiene alguna pregunta, me van escribiendo por acá. ¿Sí? Con respecto a China, China sí está teniendo un buen comportamiento, pero la inflación de China no está alta para nada, está en 1.6, el objetivo es 2%. Subió un poquito por encima del 2, llegando a 2.8, pero ha retrocedido, o sea que el yuan todavía tiene bastante para moverse y no sería una amenaza de momento la inflación de China. Voy rápido con zona euro, que zona euro recién está cediendo un poquitito, pero la tasa de inflación está en 10%, lo cual es enorme. Y Reino Unido, por último, también con su tasa de inflación en 2 dígitos, que está en serios problemas. Como verán, de momento las que mejor van, las que están reaccionando de una forma más positiva son Estados Unidos y Canadá, y qué casualidad que Estados Unidos y Canadá son los que fueron más agresivos con su política de subida de tasas. No es casualidad. Acá dice Gino, la subida de tasas altas ha afectado a los índices principalmente que están muy débiles. Exacto, así es, así es. Es justamente por eso que hablamos acá de los factores que han hecho tambalear a la renta variable. ¿Sí? Los índices son la renta variable y todos estos factores han hecho que caigan. ¿Bien? La inflación alta es la que ha generado que los bancos centrales suban la tasa de interés. Al ser uno de ellos, la Fed, la que suba la tasa de interés, genera que el dólar se fortalezca. ¿Sí?
Si ustedes ven, si yo les hago una escalerita, digamos, une con flechas, vamos a ver que todo está íntimamente relacionado. Salvo el conflicto de Ucrania, que genera ciertas cosas, pero parte de un problema diferente. Todo parte desde la pandemia, ¿sí? Que ahora están nuevamente aumentando los contagios. Sí, aparece la pandemia. ¿Qué empezamos a hacer? Antes, se había impreso mucho dinero. Cuando se abre la economía, en general, salvo China, que se mantiene cerrada durante un buen tiempo, hasta ahora prácticamente, hasta hace un tiempo estuvo prácticamente cerrada el aumento de contagios, se empiezan a generar problemas en la cadena de suministro, todo el dinero que se emitió empieza a generar inflación, el aumento de la inflación genera subida de tasas, la subida de tasas genera aumento del dólar, la subida de tasas genera aumento en las amenazas de recesión. Y además le sumamos el conflicto de Rusia y Ucrania, que genera problemas en la cadena de suministros y genera efectos en la inflación, que a la vez genera que aumente las tasas, que genera esto y genera la amenaza de recesión. Todo esto parte prácticamente de lo mismo, pero son diferentes problemas y todos afectan a las bolsas, a las acciones, a la renta variable en general, y genera un sentimiento de miedo en los mercados, y es por eso que se han mantenido tan zigzagueantes, con tantas caídas, con tanto desánimo el inversor en este último año, y se espera que todo siga más o menos igual, salvo que se vea que alguno de estos puntos realmente genera un cambio. ¿Se va entendiendo todo hasta ahora? Que está todo muy relacionado. Nada más que ahora se los estoy explicando, se los estoy desmenuzando de a poquito. Vamos a ver las bolsas rápidamente. Acá tenemos entonces el Standard & Poor's 500, es una de las bolsas de Estados Unidos, que más allá de que el día de hoy ha tenido este leve comportamiento acá hacia el alza, este pequeño, viene de un comportamiento alcista también, muy relacionado con la caída del dólar. Recuerdan que yo les mostraba este gráfico donde el dólar ha tenido últimamente un movimiento bajista. Esta caída del dólar ha permitido que los índices bursátiles tengan una revalorización después de tanta caída. Pero si vamos hacia atrás, vean lo que falta para que realmente esto se torne en una tendencia alcista potente, linda, falta mucho. Estamos más o menos como con el dólar, porque cayó, las personas piensan que el problema ha desaparecido con el dólar alto, y todavía no, porque todo el aumento que ha tenido el dólar todavía sigue generando consecuencias. El mercado no funciona de la forma que muchos piensan, que es porque hoy bajó, todo se solucionó, porque mañana sube, hay problema. Y todo lo que viene pasando desde hace antes, eso es lo que hay que ver. ¿Mm? La economía va de a poco, va lento, se van acumulando problemas. De repente ceden un poquito y porque se dio esto, ya todos empezamos a querer invertir, a tener mucho apetito por el riesgo, querer comprar acciones, pero no ven que porque se haya reducido esto, todavía queda todo esto que se fue acumulando y que sigue generando efectos, por más que acá tengamos un movimiento en contra. Las cosas no desaparecen de la noche a la mañana y tampoco aparecen de la noche a la mañana. Es todo un proceso largo, de largo plazo. Y todo esto que estamos viviendo ahora, todo ese efecto del inicio de la pandemia en el año 2020, y todavía estamos pagando las consecuencias económicas. ¿Mm? Remarco la palabra económica porque acá solo nos centramos en análisis económico, no hacemos ningún otro tipo de análisis, ni médico, ni social, ni de salud, nada. Hacemos análisis económico. O sea que todo lo que generó económicamente la pandemia, todavía esos efectos se siguen pagando el día de hoy. ¿Y hasta cuándo los estaremos pagando? Según todo cómo va,
el 2023 va a ser todavía un año en el que el mercado va a continuar acomodándose de todos estos efectos. ¿Cómo influyen los contagios en China a la caída del dólar? No, ahí te explico bien. Los contagios, vamos a saltar entonces a este punto y después vamos con los otros. El aumento de los contagios se une mucho a lo que es la apertura de China. ¿Por qué? Porque China estaba con una política que se llama COVID-0, es decir, 0 casos, 0 contagios. Apenas había un caso, cerraban, confinaban la población cercana a ese caso y mantenían a esos ciudadanos, digamos, sin poder circular y en confinamiento estricto. Se los obligaba a hacer testeos para ir haciendo seguimiento. Todas estas políticas han ido ralentizando la economía china, porque obviamente, si cada vez que hay un contagio cierro y no dejo que las personas comercien de forma tranquila, obviamente las ventas caen, la economía china cae. Entonces se dieron cuenta de eso y decidieron abrir la economía. Pero justo ahora que la han decidido abrir, hay un aumento de contagios a nivel mundial, sobre todo en China, con nuevas variantes. Entonces, esta apertura de China se ve amenazada por el aumento de los contagios. Porque va a llegar un punto en el que no van a poder continuar con su apertura y quizás tengan que volver a cerrar. Y todo eso influye de manera negativa en la inflación, en los problemas en las cadenas de suministro. China es de las economías más grandes del mundo y se depende mucho de su actividad económica en el resto del mundo. Entonces, si China se ve con problemas en el comercio y en su economía, repercute a que hay pocos productos disponibles, genera amenazas de recesión, por supuesto, y genera problemas inflacionarios. ¿Por qué? Porque se atrasa el reparto, se atrasan los costos. Cuando hay un país que comercia con el mundo, que está teniendo problemas y no puede enviar sus materias primas o no puede enviar sus productos a otro lugar, ese producto es escaso y se encarece. Entonces aumenta la inflación. Si una economía tan grande no comercia, peligra la recesión. Entonces desde ese punto se relaciona la apertura de China, el aumento de los contagios, la amenaza de recesión y la inflación alta. Si la inflación alta continúa siendo en Estados Unidos una amenaza, la Fed seguirá subiendo las tasas y por ende se seguirá fortaleciendo el dólar. En ese punto estaría la conexión, pero no con la caída, sino que hay más amenazas de que suban. ¿En qué podría generar que China haga caer el dólar? Si fuese así. Si tenés una apertura de China al comercio que genera un sentimiento positivo y empieza a quitar las amenazas de recesión porque la economía se vuelve, digamos, a acelerar, a trabajar bien, siempre y cuando obviamente el problema de inflación no estuviese y no hubiese contagios, entonces la apertura de China sería muy positiva y las bolsas subirían y obviamente el dólar dejaría de demandarse porque es un activo financiero de refugio. Pero no debería estar esto, tampoco debería estar esto, y están. Entonces, sería como sacar conjeturas, pero más o menos así funcionaría si no estuviese la amenaza de recesión ni la inflación. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Y bueno, para continuar con esto, obviamente el conflicto de Rusia y Ucrania aporta lo suyo, y hasta que no se resuelva va a generar muchos conflictos, porque hay muchos productos, en este caso materias primas, que entran en juego, y en este caso tenemos el petróleo y el gas natural, que son producidos por Rusia y son vendidos al resto del mundo, donde se ha generado un gran problema en torno a lo que es los conflictos energéticos, obviamente partiendo desde el conflicto de Rusia y Ucrania, y eso también ha contribuido a la inflación en el mundo.
Hay que ver que eso se solucione, que no haya crisis energética desencadenada desde ese punto el año que viene. Y las amenazas de recesión, que sería el último punto, porque los otros más o menos los hemos tratado. La recesión se genera cuando las ventas no son tanto como antes, cuando las empresas empiezan a ver algunas pérdidas, se empieza a contraer su actividad. Y obviamente eso se desprende mucho de las tasas altas. Las tasas altas que se generan exclusivamente para combatir la inflación tienen como efecto secundario el riesgo de recesión. Porque recordemos que las tasas altas generan el encarecimiento del dinero. Entonces, si las empresas no pueden sacar préstamos para hacer sus inversiones o reinversiones o para investigar algún producto o para expandirse a otro país, entonces la economía se empieza a comprimir. Y ahí está el riesgo de recesión, que todavía no es algo cierto, no es real, es simplemente una amenaza, que hay que ver si en el año 2023 eso se concreta o no. Esa es la perspectiva, la amenaza. ¿Mm? Acá dice Gino, ¿no te parece sospechoso que China originó la pandemia, no vacunó a toda su población, cerró su economía, se mantiene firme en su posición de no aplicar vacunas? Es que eso en realidad no importa. Si fue verdad, si fue mentira, si la vacuna, si no la vacuna, porque eso no genera cambios ni efectos en la economía. La economía se mueve por otras cosas, no por si la vacuna es buena o si es mala, o si China originó o inventó o no inventó la pandemia. ¿Sí? Esas son teorías que pueden ser interesantes, obviamente, pero no generan un efecto en la economía. La economía no se maneja así. En la economía es causa-consecuencia. ¿Sí? Acá lo que importa, más allá de si la vacuna es buena o no, es si la economía de China está abierta o no está abierta. Si está cerrada, se generan problemas económicos. Si está abierta, no. Si está cerrada, se generan problemas de cadena de suministro y esto genera inflación. Si se genera inflación, suben las tasas. Si suben mucho las tasas, hay amenaza de recesión. ¿Sí? La economía se maneja de esta forma. Lo demás sería algo extra, que en este caso no tiene importancia. Para el análisis exclusivamente económico me refiero. Después hay otros tipos de análisis que cada uno puede hacer el que quiera. Pero como les decía, en este caso hacemos análisis exclusivamente económico. ¿Bien? Y en base a todo esto que pasa, es que se mueven los mercados, porque los mercados han respondido exclusivamente a esto, no han respondido a otra cosa. Las bolsas han caído por esto, ¿sí? Y estos son factores económicos que generan consecuencias. Y es por eso que tenemos las bolsas de esta forma, con esta tendencia bajista profunda. Es por eso que tenemos el dólar con esta tendencia alcista que ha sido muy fuerte. Bien, y los mercados han respondido de esta forma y los mismos precios están corroborando lo que les menciono. O sea, no es que se los digo por decir, sino que les muestro cómo el precio ha venido reaccionando a todos estos factores y cómo estos factores están íntimamente relacionados y generan el problema que vamos a ver si se extiende al 2023. ¿Cuál de estos factores puede ser que encuentre solución más rápida? Yo creo que la inflación puede llegar a ceder, ya está cediendo por lo menos en Estados Unidos, en China todavía no es un gran problema. Quizás otro tipo de países, sobre todo más los países menos desarrollados, pueden ser los que más problemas tengan, como siempre. Yo creo que las tasas de la Fed y del mundo van a ir encontrando de a poco un techo y quizá podamos pasar todo esto sin una recesión profunda, quizá. ¿Sí? Pero yo creo que son los factores que se pueden llegar a resolver más rápido. Acá dice José, la apertura china hará que suban los mercados. Claro, es que en realidad la apertura china es algo muy bien visto, es muy interesante porque que la segunda economía del mundo pueda comerciar libremente es una economía que no tiene piedras en la rueda.
¿Mm? Porque si yo quiero montar un supermercado grande y quiero que este supermercado que yo creé sea enorme a nivel mundial, necesito que ese supermercado trabaje bien todos los días, que haya muchas ventas, ¿sí? Que mis empleados no falten porque están contagiados, que no me saquen una carpeta médica que implican costos que yo tengo que pagar, que no generen una caída en las ventas, que es ingreso que yo no tengo. Entonces, si yo quiero que mi supermercado sea exitoso a nivel nacional e internacional, por decir un ejemplo, un negocio propio que yo monto, necesito que la actividad económica no se frene por nada. Imagínense eso trasladarlo a un país. Si hay un país que está frenado por X situación, la que sea, no funciona. Para generar ganancias hay que vender. No hay otra solución. O sea, las ganancias no vienen de la nada. Vienen de una actividad económica, de compra, de venta, de reventa o de como sea. ¿Sí? Y obviamente China, en un mundo globalizado como en el que estamos, las actividades de China repercuten en todo el mundo. ¿Sí? Porque están íntimamente relacionados todos los países en su comercio. El tema es que, ojo que haya otra sospecha, y es que esta apertura de China vaya en contra de la inflación, que se abra demasiado, como fue al principio cuando salió todo el mundo del confinamiento, que ahí se empezó a generar el consumo masivo que había sido retenido durante todo ese tiempo. Hay que vigilar eso, porque si bien la apertura de China puede ser muy positiva, si es una apertura como fue en el mundo, que empiezan todos a consumir de golpe, puede ser que complique el trabajo de lucha contra la inflación que está haciendo el mundo. Porque China tiene lugar, por eso dejé esta imagen. China tiene lugar para inflarse. Miren cómo tiene la inflación, en 1.6, comparado a una inflación de 10 puntos de zona euro. China tiene lugar, el resto del mundo no tiene lugar para inflarse. Entonces acá China empieza a tener una especie, no digo de poder porque no quiero entrar en esa, pero tiene una especie de ventaja respecto exclusivamente a la inflación, no estoy hablando de otras cosas, específicamente de la inflación que otros países no tienen, y tiene, digamos, esa llavecita de que recién se está abriendo, vamos a ver cómo esto repercute. ¿Sí? Y justamente acá, en el boletín de hoy, se habla específicamente de este punto acá, donde dice las preocupaciones de que los esfuerzos de los bancos centrales para controlar la inflación pueda conducir, a una desaceleración económica, sumado a la incertidumbre de cómo le irá a la economía china tras la eliminación de los controles, han mantenido a los mercados moderados. ¿Por qué? Obviamente, las tasas altas generan una desaceleración económica. Y aparte hay incertidumbre de cómo le va a ir a China luego de abrirse al mundo. ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Después, el aumento de los casos en China inquietó a los inversores y arrojó dudas sobre las posibilidades de que una rápida recuperación de la segunda economía más grande del mundo, ¿cómo va a ser después de la relajación de las estrictas restricciones? ¿Qué va a pasar? Hay muchas preguntas. Después, la reapertura de China complica el trabajo de la Reserva Federal con respecto a poner un poco de oferta por debajo de los precios del petróleo. En este caso, básicamente, es que está complicando el trabajo de la Fed con lo que es la lucha contra la inflación. Podría poner en problemas. Puede ser que no. Pero como ven, hay muchas dudas. La reapertura del comercio chino es muy bueno, pero estamos en un momento donde el mercado está tan delicado y donde todo está tan íntimamente relacionado, donde cualquier factor puede hacer explotar otro. Estamos en un momento de mucha incertidumbre, de mucha tensión, y hay que estar con los ojos abiertos y viendo todos estos factores, que parecen ser independientes, pero están íntimamente relacionados, algunos más, otros menos, pero generan un efecto de miedo en los mercados, y eso es lo que hay que mantenerse entonces revisando.
¿Alguien tiene alguna otra pregunta para hacerme? Se ha pasado rapidísimo este seminario y solamente hemos hablado prácticamente de esta imagen. Pero bueno, pasa que para hablar tanto esto, son temas muy profundos que se los quería explicar obviamente, porque los hemos estado viviendo durante todo este año, le hemos ido dando un repaso, hemos ido hasta operando y dando oportunidades de operaciones, de compras, de ventas a partir de todo esto, y la situación se ha mantenido muy similar. Hubo algunos factores que han ido cediendo, como la inflación, pero básicamente está todo muy, muy parecido. No hay cambios de momento. Pero, como les digo, cada uno de estos factores lleva tiempo para que se desarrolle, para que genere el efecto. Ahora la pregunta sería, ¿va a haber recesión en el año 2023? ¿Sí o no? Esa es la pregunta, esa es la duda, y sobre ese factor nos tenemos que mantener posicionados. ¿Por qué? Vamos a cambiar de color acá, porque puede haber varios escenarios con respecto a lo que es la recesión, que lo vamos a dibujar o escribir como PBI, para no escribir toda la palabra, vamos a escribir PBI. Vamos a escribir la disminución del PBI, que es una caída en el Producto Bruto Interno, que si se pone muy intenso, te genera la recesión. ¿Bien? Por eso lo vamos a escribir así por una cuestión de practicidad, nada más, por eso lo aclaro. Si realmente hay una recesión, la pregunta es ¿qué tan profunda va a ser? Si esa recesión se va a combinar con el IPC alto, es decir, con la inflación alta, o si el IPC va a estar bajo. Si hay una recesión más una alta inflación, que sería este primer escenario, estaríamos ante una estanflación, que es estancamiento económico más una inflación alta. Ese sería un problema bastante grave. El otro escenario es que haya una recesión, pero con una inflación un poco más tranquila, que eso sería un poco más fácil de salir. Un escenario como este es muy dificultoso, pero un escenario como este, con una inflación ya controlada, es mucho más sencillo salir de esto, porque se lo puede hacer tranquilamente con la manipulación de la política monetaria, como lo han hecho hasta ahora. Pero hay un margen, hay tranquilidad. ¿Qué es lo que tiene China ahora? Tiene margen de actuar porque su inflación no está poniendo en jaque la economía. Hay que buscar esto. En realidad habría que buscar que la recesión no exista, sería lo mejor. Lo ideal sería que un PBI se mantenga positivo, es decir, que haya un crecimiento económico, y que a eso le sumemos una inflación en descenso. Eso sería espectacular, porque sería la solución de todos los problemas económicos que existen hoy. Un PBI saludable, una tasa de empleo saludable, una inflación en un buen punto, tasas de interés que retrocedan las tasas de interés, debido a que todo se está controlando. Este sería el escenario ideal. Una buena apertura económica, que no haya confinamientos, más allá de que el virus exista o no, que no haya confinamientos porque eso detiene la actividad comercial. ¿Bien? Así que eso sería lo que hay que esperar para el año que viene, pero no solamente la recesión en sí, sino hay que ver con qué la combinamos a la recesión, porque recesión sola por sí misma no dice nada. Obviamente es un problema, pero hay que ver en qué escenario se da esa recesión. No es lo mismo una recesión en un mercado que tiene una inflación baja y controlada que un mercado donde la inflación está fuera de control. Las herramientas monetarias para luchar contra esa recesión son muy distintas, e incluso el camino podría ser mucho más difícil si lo combinamos con otro factor. ¿Bien? Y obviamente, mientras más peligroso sea el escenario, más bajistas se van a tornar las bolsas, porque más miedo va a haber, más pánico, y los inversionistas van a huir como locos de la renta variable, sobre todo de las bolsas, de las acciones, sobre todo las acciones tecnológicas. Lo que ha sido el Nasdaq es terrible, la caída que ha tenido, y no se ha podido sobreponer casi nada. Miren, estas últimas caídas están muy cerca del mínimo,
porque las acciones tecnológicas han sido de las más golpeadas por las tasas de interés. Muy, muy, muy golpeadas, en comparación con otras acciones como las value, que se llaman, que son las de Coca-Cola, son las de consumo, digamos, que son de otro rubro, que no tienen nada que ver con la tecnología. ¿Bien? Bueno, este boletín que les estoy mostrando ahora, lo que les mostré es la sección introducción, donde aquí están las noticias más relevantes del día. Este boletín diario lo distribuye New Capital de forma gratuita a todas las personas que estén suscriptas. ¿Sí? Después hay un resumen del calendario económico, resumen del mercado de commodities, de acciones, de divisas. Después tenemos análisis de 15 activos todos los días. El día de hoy vimos el oro, el petróleo, el gas natural, con respecto a commodities. En las partes de las acciones vimos Best Buy, AMC Entertainment, Nvidia, después vimos Novartis, ExxonMobil y Amazon. Con respecto a las divisas, vimos euro dólar, euro libra, australiano yen, dólar yuan, neozelandés franco y dólar contra el rublo ruso. En todos los casos está el gráfico del activo, las noticias y análisis fundamental que es relacionado con el activo analizado, y también una señal con un precio específico de compra o de venta para que ustedes tomen de referencia para sus análisis. En este caso, acá está el precio, este es el recorrido en puntos desde una venta donde está la flechita roja en el neozelandés franco. Por ejemplo, en este caso que les doy este caso. Así que este boletín es muy completo, son muchas hojas con mucho tema para leer de forma diaria, es como si fuese un periódico con el resumen más importante de los mercados financieros. Es gratuito y lo distribuye New Capital. Aquellos que no lo tengan, lo pueden conseguir aquí en la página newcapitalsecurities.com en la sección de suscripciones. A ver que oculto aquí este chat, que lo tienen disponible. Voy a ir a la sección de suscripciones, que está bien abajo. Después les muestro el resto de la página. Acá está. Reportes diarios. Completan aquí sus datos, dan clic en el botón regístrate y listo, muy sencillo. Después también les recomiendo que soliciten una cuenta demo, completando sus datos, dando clic aquí al botón solicitar, y lo que hacen es acceder para descargar esta plataforma que es gratuita, para que ustedes aprendan simulando operaciones. Al simular implica que no están invirtiendo dinero, simplemente están como si fuese una plataforma de simulación de demostración. Es gratuita, la pueden utilizar tranquilamente y pueden ir aprendiendo a trazar estas líneas, soportes, resistencias, a hacer análisis, a simular operaciones, para ir, como quien dice, adquiriendo la práctica necesaria para sus operaciones. Y la página, bueno, más arriba tiene otras cosas, por ejemplo, información de New Capital Group y las empresas que lo componen, diferentes cursos con muchas temáticas interesantes para ustedes. En mi canal de YouTube, Emilia Jiménez Trading, que es este, los invito a que me sigan, ya está subido el seminario que tuvimos ayer, al mediodía, ayer 28, para que aquellos que no lo hayan visto lo vean. También están todas las grabaciones de cada uno de los seminarios que venimos teniendo, los damos desde el año 2016, ¿sí? Conmigo y New Capital, están todos aquí grabados, así que pueden ver el historial de seminarios para ir viendo cómo venimos trabajando a lo largo de todos estos años, para que nos conozcan un poquito más. Obviamente les recuerdo mi Instagram, emilia-trader, para que me sigan. Y aquí en mi página de Facebook, también se llama igual que el YouTube, les he dejado linkeadas dos noticias. Perdón,
se me fue un ratito el internet. Les estaba, no sé hasta dónde escucharon, les estaba mostrando mi página de Facebook, Emilia Jiménez Trading, porque acá les quería mostrar dos noticias para que lean ustedes después, ¿sí? Esta, que habla sobre el comportamiento del Dow Jones, y esta que habla sobre los problemas de inflación, recesión y ganancias como perspectiva para el año 2023, para complementar estas dos noticias, lo que hemos visto el día de hoy. Eso es lo que les quería mencionar. ¿Alguien tiene alguna última pregunta de todo lo que hemos visto el día de hoy? Espero que todo haya quedado claro, que no haya ningún inconveniente. Y cualquier cosa, obviamente, por supuesto, se pueden comunicar tanto conmigo como con New Capital para cualquier duda que ustedes tengan o que les surja. Bueno, eso es todo entonces por este seminario. Les deseo a todos, obviamente, un feliz año 2023, un muy buen comienzo. Nos vamos a ver próximamente en los seminarios de la semana que viene, que nos toca el día martes, a esta misma hora, 9:30 p.m., y el día miércoles a la mañana, 10:30 a.m. Les deseo mucha felicidad a todos. Muchas gracias por acompañarnos como lo hacen cada semana. Que disfruten y nos vemos el año que viene. Chao, chao.